ejercicio dice, el nivel de intensidad de la sirena de un barco percibido por un marinero en la cubierta a 10 metros de distancia de la misma es de 70 decibeles. La velocidad del sonido es de 338 metros por segundo. Calcular el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia, la distancia a la cual la sirena dejará de ser audible y la potencia de la sirena. Bueno, entonces acá sabemos que a medida que nos alejamos de la fuente, la intensidad va a ser menor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el principio que utilizábamos para resolver este tipo de ejercicios? Bueno, estaba la ley del inverso de los cuadrados, ¿verdad? Eso es lo que conviene que utilicemos acá. Y vamos a tener que esa ley decía que el inverso, perdón, la relación entre las intensidades va a ser igual a el inverso de las distancias al cuadrado. Y nosotros lo que queremos calcular es el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia. Nuestro dato es que tenemos 70 decibeles a 10 metros. ¿Sí? Entonces, tenemos I1 y tenemos R1. Lo que queremos saber es I2 y tenemos R2 que es 1 kilómetro. ¿Y cómo calculamos I1? Perdón, I2. Me perdí la raya. Bueno, nosotros tenemos la intensidad, o mejor dicho, tenemos el nivel de intensidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallamos la intensidad a partir del nivel de intensidad? Y bueno, aplicamos la ecuación que dice que el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de la intensidad que queremos calcular sobre una intensidad I sub 0 que es la intensidad umbral, ¿verdad? Esa intensidad umbral es, es constante, ¿sí? Entonces acá tenemos nivel de intensidad es 70. 10 veces logaritmo de la intensidad que queremos pasar, que es estos 70 decibeles, y la intensidad umbral. Entonces vamos a tener que esa relación entre intensidades va a ser igual a 10 a la 7, ¿sí? Y de ahí vamos a despejar el valor de la intensidad. Entonces vamos a tener que 10 a la 7 por la intensidad umbral, que es la mínima intensidad audible, va a ser igual a I a la primera intensidad, ¿sí? A la intensidad a 10 metros. Esto está en watts sobre metros cuadrados y esto es lo que tenemos que introducir en esta ecuación para poder calcular la intensidad a los 1 kilómetro. La intensidad a 1 kilómetro. Así. Ahí ya tenemos la intensidad. Pero el pedido, ¿cuál era? Calcular el nivel de intensidad. Entonces otra vez tenemos que aplicar la ecuación de nivel de intensidad, pero esta vez vamos a calcular el nivel de intensidad. Entonces vamos a despejar la intensidad, ¿verdad? Ahí. Entonces nos va a quedar que el nivel de intensidad a 1 kilómetro
va a ser igual a 70 decibeles. ¿Qué vemos acá? La intensidad a 10 metros era 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. La intensidad a 1 kilómetro era 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados. ¿Sí? Se ve que se cumple esta relación. También podemos analizar de esta forma. El nivel de intensidad a 10 metros era 70 decibeles y el nivel de intensidad a 1 kilómetro es 30 decibeles. Después, la siguiente pregunta dice, la distancia a la cual la sirena dejará de ser audible. ¿Qué dijimos que era la intensidad I sub 0? Dijimos que era la intensidad umbral, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. ¿Cuándo va a dejar de ser audible? Cuando el nivel de intensidad sea igual a 0. El nivel de intensidad va a ser igual a 0 para la intensidad igual a la intensidad umbral, que va a ser igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces ahí conviene que apliquemos de nuevo la ecuación de la ley del inverso de los cuadrados, pero esta vez para calcular la distancia R3, que va a ser la distancia a la cual la intensidad se va a volver 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces despejamos el valor de R3 y vamos a tener que la distancia va a ser igual a 31,622 kilómetros. ¿Sí? A 1 kilómetro se escuchaba todavía 30 decibeles. A 31,6 kilómetros ya deja de ser audible. Ya se vuelve, el nivel de intensidad se vuelve 0. Ahora, lo último que pregunta el ejercicio, la potencia de la sirena. ¿Y cómo se puede calcular la potencia de la fuente? La potencia de la fuente se calcula según la intensidad por la superficie de propagación de la onda. ¿Y cómo se propaga esta onda? La onda se propaga de forma esférica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos intensidad por superficie, esta superficie es la superficie de la forma geométrica que se está formando, ¿sí? Y esta intensidad tiene que corresponder con la distancia a la cual estamos calculando, ¿sí? Entonces, si decimos que trabajamos con I1, vamos a trabajar con estos 10 metros de distancia que teníamos inicialmente. Entonces vamos a reemplazar esto. La intensidad 1 era 10 a la menos 5. ¿Y cuál es la ecuación de la superficie de una esfera? La superficie de una esfera es igual a 4pi radio al cuadrado. Entonces reemplazamos esos valores y vamos a tener que nuestra potencia o la potencia de la fuente es igual a 1,26 por 10 a la menos 2 watts. Y con eso termina este ejercicio.